bendiga, amados hermanos. Que el Señor los bendiga hasta sus hogares. Estamos aquí con en verdad estamos parte de la Iglesia de Cristo Jehová Gibor, con el deseo de alabar y bendecir al Señor todos los días. Este día vamos a iniciar el servicio de esta preciosa tarde, una tarde calurosa, una tarde que esperamos, ¿verdad? Una tormenta, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? No nos cubrimos en la tormenta que estamos esperando para el día de mañana, pero que el Señor, ¿verdad? Va a estar con nosotros. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha guardado hasta este momento y nos va a seguir guardando. Mi nombre es Amílcar Marroquín, el pastor de la Iglesia de Cristo Jehová Gibor, Ministerio Ebenezer Keili. ¿Verdad? Sean todos bienvenidos, un saludo de parte de mi esposa, de parte de mi hijo aquí en nuestro hogar. Amén, que amén. Dios bendiga a todos los que están allí, ¿verdad? De la iglesia, a aquellos amigos que nos van a sintonizar, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Gloria a Dios. Solo le voy a pedir que me ayude a orar para iniciar el mensaje de la palabra de Dios de esta noche. Ayúdenme a orar ahí desde su casita. Bendiga, yo lo ore por mí, yo voy a orar por usted para que el Señor nos dé una gran bendición esta preciosa noche. Gloria a Dios. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos Padre, gracias a ti, gracias, mi Señor, Señor, porque eres maravilloso, eres grande, eres todopoderoso, Señor. Nos has permitido esta noche, Señor, estar aquí, Padre, ante tu presencia, Señor. No solo aquí en nosotros, Señor, en este hogar, sino que así todos aquellos hermanos que se van a sintonizar, Dios mío, a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos, guárdalos, Padre, que esta noche sea una noche de bendición, que esta noche sea una noche de aprendizaje, Padre, y que tu Santo Espíritu esté, Señor, a cada lado de nosotros, mi Señor. Bendice a aquel hermano, a aquella hermana, Señor, que ya está en su hogar, que le ha dado un día de trabajo, Señor, a aquellos hermanas, oh Dios mío, que estuvieron en las labores del hogar, Padre, bendícelas, oh Dios mío. Bendice a cada uno, Señor, por nombre de los que van a estar conectados. Si hay alguien que tenga una necesidad, tú que conoces la necesidad de todos, hermano, de todos tú los conoces, Señor. Yo sé que tú vas a actuar, oh Dios mío, conforme a lo que nuestro corazón o conforme a nuestra necesidad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos porque nos has guardado, Señor, este precioso día, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor. Háblanos tú, mi Señor, háblanos tú esta noche. Que seas tú, Señor, instruyéndonos en la palabra, Padre. Que no haya ningún distractor, que no haya, Señor, algo que quiera dañar o que quiera corromper, Señor, o robarnos la palabra de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a retenerla y que podamos, oh Dios mío, juntamente con mis hermanos sacar el mejor provecho, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que te digo que el Señor continúe bendiciendo. Vamos a iniciar la enseñanza de esta preciosa noche. Gloria a Dios. Y el Señor ha puesto un tema, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Yo sé que todos los temas son bonitos, pero muy interesantes, ¿verdad? Dice, el tema que de hoy dice, lo necesario en la vida espiritual. A veces conocemos o sabemos de que hay cosas necesarias, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de cosas necesarias, aún, hermano, en la vida material, ¿verdad? Hay cosas necesarias. Por ejemplo, dice, hay personas que dicen, o nosotros conocemos los artículos, dice, de primera necesidad. Los artículos de primera necesidad, ¿verdad? Sabemos de que es aquello que no podemos nosotros vivir sin ellos. Entonces, es necesario, no es una opción, ¿verdad? Sino que es una necesidad, la cual nosotros tenemos que tener en cada momento. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos, sin las cuales no podemos vivir. Una de ellas, ¿verdad?, es el alimento, ¿verdad? Nosotros sabemos que sin alimento nosotros no podemos vivir. Otra de las cosas que son necesarias, hermanos, el aire, ¿verdad? Son cosas que no hay una opción, sino que es algo que nosotros tenemos, es una necesidad. Entonces, así como en lo material, así como en lo físico, nosotros tenemos esas cosas necesarias con las cuales sin las cuales podemos vivir. También en lo espiritual,
¿verdad? Hay cosas que son necesarias y en las cuales la vida espiritual las necesita. Entonces, acompáñenme, vamos a ver unas cosas que el Señor puso en mi corazón que son tan necesarias, hermano, en la vida espiritual y nosotros poder aprender, ¿verdad?, de todo eso y que no nos falten las cosas necesarias, ¿verdad? Hay cosas que no son necesarias, pero se hacen parte de la vida. Pero también, ¿verdad? Entonces, pero sí hay cosas muy necesarias, esas son las que vamos a ver en esta preciosa noche. Acompáñenme y que el Señor nos bendiga, ¿verdad?, en este viaje, se puede decir, a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, voy a pedir que abra su Biblia ahí donde está. Yo también voy a poner aquí el texto, por si usted no lo alcanza a ver. Gloria a Dios. Y lo primerito que quiero que veamos, dice que es lo necesario. Lo primero que tiene que tener uno, ¿verdad?, es nacer de nuevo. Es la primera necesidad, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad? Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, nuestra vida espiritual está muerta. La palabra del Señor nos enseña de que cuando nosotros no hemos aceptado al Señor Jesús, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la cosa principal, se puede decir, lo más principal que podemos tener en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, es nacer de nuevo. De allí depende todo lo demás, pero tenemos que nacer. Como dice en Juan 3:7, mira la primera necesidad, dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está en Juan 3:7, hermanos. Juan 3:7, la primera necesidad y la más importante, tal vez una de las más importantes, que tú tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo importante, que tú tengas una vida espiritual viva. Ya tú tomaste vida juntamente con Cristo cuando tú lo aceptaste a Él. Entonces, la primera necesidad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que eso es lo primordial. No podemos nosotros esperar o buscar cosas, ¿verdad?, necesarias si no tenemos la vida, ¿verdad? Porque el que no tiene vida, ¿qué necesita? ¿Verdad? Póngale que está muerto, ¿qué necesita? ¿Verdad? Mucha gente que dice: no, cuando yo estoy muerto ya no necesito nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, ¿qué necesitamos en lo espiritual? Pero aquí nos enseña que es necesario nacer de nuevo. El primer punto, punto de partida es nacer. Asimismo, en la vida natural, ¿verdad?, cuando nosotros empezamos a tener necesidades, es en el punto de partida, ¿verdad? Desde que nosotros somos concebidos, empezamos a tener necesidad de un vientre, necesidad de un alimento a través del vientre y así. Entonces, en la vida espiritual es de la misma manera. Nosotros empezamos a sentir necesidades espirituales cuando nacemos de nuevo. Gloria a Dios, es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermano, es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué le digo yo esto? Todos conocemos, ¿verdad, hermanos?, la historia, el trasfondo de esto. Llega un hombre de noche a decirle al Señor que es necesario, ¿verdad?, o qué tiene que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Dice: sabemos que eres de Dios. Y él dice: mira, es necesario nacer de nuevo. Y el hombre queda maravillado, ¿verdad? Queda diciendo: pero ¿cómo vamos a entrar de nuevo al vientre de nuestra madre? ¿Verdad? Entonces el Señor, unos versos atrás, quiero que leamos dos versos atrás, es en Juan 3, pero 5. Ahí dice: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, mire qué importante es esto, hermano. El que no nace de nuevo, hermano, y no nace del agua y nace del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, hermano. Yo sé que nosotros no solo lo vamos a ver, sino que vamos a entrar en Él y vamos a disfrutar lo que Él tiene para nosotros en ese reino, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, hermano, la necesidad de nacer de nuevo es porque si tú no naces de nuevo, no vas a poder ni siquiera ver, hermano. Si amigo que estás ahí, déjame decirte que si tú no has tenido esa decisión por el Señor Jesús, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios, porque tú no has nacido de nuevo, tú todavía no tienes la necesidad espiritual, tú todavía estás alejado de nuestro Señor. Y por eso el Padre aquí lo pone y dice: es de cierto te digo. Cuando la palabra de Dios dice de cierto, es como esto es verdad.
Es lo que quiere decir. En verdad, dicen otras versiones. Te digo. Entonces, no, esto no es mentira, esto es necesario. Cada vez que tú miras, en verdad, es algo necesario para la vida espiritual. Y por eso dice, tienes que nacer del agua, pero también tienes que nacer del Espíritu de Dios para que tú puedas entrar a ese lugar, para que tú puedas, ¿verdad?, gozar de la vida que yo te quiero dar. Gloria a Dios. Y mire este otro pasaje, quiero que vamos rápidamente, ¿verdad? Que dice en 1 Pedro 1:13, es lo que yo le decía hace un momento. Dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la gran misericordia nos regeneró en esperanza viva, gloria a Dios, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí me llama la atención porque dice que Él nos regeneró. Entonces, cuando nosotros hablamos de una vida nueva, cuando nosotros hablamos de un nuevo nacimiento, también estamos hablando de que Él regenera. No es que como pensó, ¿verdad?, ese hombre que buscó al Señor, que nosotros nos metemos de nuevo al vientre de nuestra madre. No, le dijo, no, es necesario nacer del Espíritu. Entonces, cuando uno nace del Espíritu, entonces el Señor regenera su vida. Hermano, qué importante, porque dice que nos ha regenerado. Hermano, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos regenera. El Señor dice, todo lo que has tenido no funciona y te voy a dar algo nuevo. Voy a regenerar tu vida, dice allí, en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, hermano, nos ha regenerado en una esperanza. Gloria a Dios. Yo no sé si usted ya alcanzó esa regeneración, pero la regeneración, hermano, no es de la noche a la mañana. Lleva un proceso, conlleva un proceso, ¿verdad? Y todos lo conocemos. Aquellos que estamos teniendo el proceso de regeneración en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nacemos nosotros y empiezan, ¿verdad?, las necesidades espirituales, el Señor empieza a cambiar nuestras vidas. Entonces, el proceso de nueva vida lleva la regeneración, y la regeneración es necesario que nosotros la vivamos. Y entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos una nueva vida. Y quiero que veamos eso. Son más cosas, pero yo puse tres aspectos en la vida nueva que nosotros tenemos que tener. Entonces, quiero que veamos aquí rápidamente. Dice acá, nueva vida moral, gloria a Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, yo creo que están pequeñas las letras, le voy a decir, dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Yo lo voy a leer, si no, búsquelo usted ahí en su palabra. Sé que usted tiene su Biblia abierta. 1 Corintios 6, 9, ¿verdad? Vemos el primer punto, lo cual una vida nueva tiene que tener una nueva moralidad. Y mire, hermano, cuando nacemos de nuevo, el Señor pone cosas nuevas, y una de las cosas que regenera es la moralidad. Hermano, porque mire, el mundo a veces, o aún nuestros padres, o aquellas personas que nos dieron educación, nos pusieron un parámetro moral tal vez como normal en el mundo, pero venimos al Señor y el Señor empieza a darnos, dice, oye, te voy a dar una nueva moralidad. Mira lo que dice en 1 Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis de engañar, ni los inmorales, mira lo que dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los infamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis lavados y santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, vemos aquí una lista, hermano. Pero dice, ahí me llamó la atención que diga, los inmorales, y empieza a dar una lista, hermano, que nosotros miramos que ahí conlleva mucho la moralidad, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene que empezar, hermanos, a cambiar su forma de ser. Y cuando digo esto, el Señor busca a personas correctas, hermano. Y esto conlleva de que hay personas, hermano, que hacen cosas que para ellos tal vez no es malo, pero cuando vienen al Señor, empieza el Señor a decirle, esto que tú haces no está bien, es inmoral. Gloria a Dios, ¿verdad? Y casi siempre cuando ponemos en un moral nos llevamos a un solo punto, pero inmoralidad, hermano, es una trampa, ¿verdad? Se puede decir un abuso,
¿verdad? Es inmoral. Lo que otra cosa que puede ser también, ¿verdad? Es una estafa. Son cosas así, ¿verdad? Que a veces en el mundo pensamos que no es. Mira, hay bueno, al menos yo voy a hablar de Guatemala. En Guatemala, que es mi país. En Guatemala, hermanos, hay un dicho que dice: el que no es tranza no avanza, ¿verdad? Y se ha sacado ese dicho, pero cuando venimos al Señor, el Señor nos cambia esa palabra. Dice: no, 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 tú vas a avanzar porque yo te bendigo, tú vas a avanzar porque tú vas a hacer las cosas correctas, cuando tú tengas las cosas en orden. Porque esa es otra cosa, hermano, que allí la parte de moralidad, cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos trampa, no tenemos orden en las cosas que hacemos, pero el Señor dice: tú vas a avanzar. Entonces, cuando yo miro esto, el nuevo hombre, el hombre regenerado, tiene la necesidad de tener una nueva vida moral. Gloria a Dios. Y quiero ir rápidamente para poder seguir avanzando. Nueva vida moral, pero también así una nueva vida espiritual en la que nacemos, luego una nueva vida moral, pero también una nueva vida social. Mira lo que dice 1 Corintios 15:3. No erréis los malos compañeros. Mire cómo dice esta versión, es la versión del Jubileo, por eso yo puse esto. Mire lo que dice: no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Gloria a Dios. Y en otra versión dice: las malas pláticas corrompen las buenas costumbres. Pero me gusta esta versión porque es apegado a lo que estamos viendo, la forma en la que estamos viendo, hermano, que el nuevo hombre espiritual tiene que tener una vida moral, pero también una nueva vida social, hermano. Porque mire, es bien difícil aún, y yo les decía a los hermanos de la iglesia, esto no quiere decir tú le dejas de hablar, pero lo que tienes que hacer es dejar de socializar, ¿verdad? Tú te necesitas tal vez hablar con ellos, pero ya no tener el mismo apego que antes tenías, porque eso puede llegar a ponerte a tu buen carácter que estás moldeando en este tiempo, puede llegar a contaminarlo. Gloria a Dios. Y mira qué difícil es esto, porque una nueva vida social es, hermanos, que nos vamos a alejar de aquellas personas, aún, hermanos, aunque sean familias, pero que no piensen lo mismo que nosotros. Mire, aquella persona que no tiene en el corazón al Señor, ella no tiene necesidades espirituales, y por eso mismo ella quiere hacerte saber de que tú tampoco. Tú puedes hacer esto, o tú puedes hacer aquello, que el pastor no te mira, o que nadie va a contar nada, pero tú tienes allá en los cielos a alguien que te mira. Entonces, hermano, para que tu nueva vida espiritual empiece a fluir más rápido, tenemos que alejarnos un poco, tenemos que alejarnos y tener una nueva vida social. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que tenemos que aprender: nueva vida espiritual, nueva vida moral, nueva vida social. Pero mire esto otro, hermano, que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Y dice: una nueva vida cultural. Gloria a Dios, hermano, que es muy bonito la cultura de cada país, es muy hermoso. Pero cuando venimos al Señor, hermano, aún de eso tenemos que alejarnos. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí en el Gálatas 3:28, en la Biblia de las Américas, dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano, no es malo amar tu país, no es malo ser patriota. Lo malo es cuando eso a ti te va a hacerte sentir más que otra persona. Gloria a Dios. Y mire, es que eso se da, ¿verdad? A veces dicen: no, es que como Guatemala no hay dos. Y sale el hondureño a decir: no, que como Honduras es algo precioso, ¿verdad? Yo hablo por países que conozco. Sale el mexicano y dice: no, México es uno. Entonces, hermano, eso puede llegar a causar división. Es muy bonito tu cultura, donde tú te creaste y todo, pero, hermano, cuando tú vienes al Señor, ya no hay más judío, ya no hay libre, lo que quiere decir, ya no hay mexicano, ya no hay estadounidense, ya no hay hondureño, guatemalteco, salvadoreño, o pierdes tu vida cultural, y ahora tienes una vida. La vida cultural que tú empiezas a aprender es la celestial. Gloria a Dios. Así como en el cielo, así en la tierra vamos a hacer. Porque fíjate que estas cositas, hermano, aunque se ven inofensivas,
a la larga, hermanos, traen un poco de problema. Mire, hay iglesias en las cuales dicen, esta noche la vamos a hacer una noche de tal país, o vamos a comer comida de tal país, y empieza, ¿verdad?, uno a echarle flores a su país. No, es que allá sí, es que allá cocinamos bien, o la comida de aquí, hermano. Entonces empiezan a haber divisiones. Por eso Pablo les decía a ellos, ya no hay judío. Ustedes ya no tienen un país terrenal, ustedes tienen una morada celestial, son uno en el Señor. Incluso ahí dice, ya no hay esclavo ni libre, dando a entender, hermano, que aún las formas, hermano, se puede decir, la vida o las diferencias sociales que hemos puesto como clase alta, clase media, clase baja, en el Señor ya no hay. Usted es uno con su hermano, aunque aquel hermano tenga donde vivir, o aquel que tenga una gran mansión, usted es uno en él. Por eso Pablo decía, no hagan diferencias, ya no es judío ni libre, ¿verdad? Porque en ese tiempo, imagínense, esclavo o libre. El libre puede decir, no, pues que yo no soy esclavo, ¿verdad? Y se podía jactar con eso. Y el esclavo, ¿qué podía decir? Pero el Señor les dijo, no hagan diferencia, ni el que está libre es más, ni el que está en esclavitud es más, ustedes son uno, gloria a Dios. Entonces, hermano, mire que perdone que estoy batallando un poco para entrar mero en el tema, pero el Señor me está deteniendo en eso. ¿No será que a veces, hermano, nosotros nos sentimos superiores por el lugar donde vivimos? O tal vez de la cuna en la que nacimos, ¿verdad? Lo tuve todo, ¿verdad? Entonces son cosas en las cuales el Señor dice, eso causa división. Ustedes tienen que olvidar eso. Y mire, cuando yo miraba esto, digo, sí es bonito amar a su país, ustedes nunca se lo van a quitar, pero que ese amor a su país no sobrepase el amor a tu prójimo, o es más, que no sobrepase el amor a nuestro Dios. Es importante esto, hermano. Digamos un amén. Ahí salúdenos los que están conectados, o los que van a ver ahí, escríbanos para saber que usted está ahí con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no importa de dónde usted nació o cómo usted nació, lo que importa es de que un día nació espiritualmente y ahora su nacionalidad es celestial y ya no mata terrenal. Gloria a Dios. Mira este otro pasaje. Quiero seguir en esto. Dice aquí, Romanos 3, 29, 30. Dice, ¿o es Dios de los judíos solamente? No, dice, ¿no es también el Dios de los gentiles? Y después se responde, sí, también de los gentiles. Gloria a Dios. Mire, Pablo tuvo este problema. Pablo tuvo el problema en el cual decían, no, yo soy griego, no, yo soy judío, y tú eres gentil. Hacían una diferencia, hermano, incluso. Mire, qué importante es esto, que gentiles, ellos les decían, como lo llamaban hasta perros. Así, déjenme decirle, cuando uno estudia, ellos cuando decían gentiles, ellos les decían los perros. Gloria a Dios. Y nosotros venimos de ahí, gloria a Dios, venimos de los gentiles, no tenemos linaje judío. Entonces ellos nos miraban de tal desprecio. Pero cuando Pablo empieza a decir, no, el Dios que ustedes adoran no es solo Dios de judíos, también es Dios de gentiles. Y sí, dice, el Dios de los gentiles, y por lo tanto ustedes no deben de hacer división. Gloria a Dios. Mira qué importante es esto, hermano. Si Pablo tuvo ese problema, ¿verdad? En el día de hoy a veces se nos dan esos problemas. Tenemos que erradicar ese problema. Ya no somos más de esta tierra, somos del cielo, y todos valemos lo mismo, que se llama la sangre de Cristo Jesús, que es inevaluable. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios por eso. Nosotros todos valemos lo mismo. Nosotros todos, hermanos, venimos de una nacionalidad celestial. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquel que nace de nuevo tiene que empezar a tener una nueva vida espiritual cuando nace, una nueva vida moral, empezar a cambiar su forma de pensar, nueva vida social, conocer sus amigos, y nueva vida, hermanos, cultural, olvidarse de todo, ¿verdad? Aún no solo de los lugares, o sentirse jactanciosos porque viene de un país grande, o sentirse menos porque viene de un país pequeño, o porque viene de un país rico. No importa eso, lo que importa es que usted ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Aleluya. Pues sigamos adelante, quiero que sigamos adelante. Entonces, cuando ya tenemos eso, ahora empiezan las necesidades espirituales que la palabra nos enseña que son necesarias, las cosas que son necesarias para la vida nueva que estamos iniciando. Mire esta, gloria a Dios. Dice aquí, yo no sé si usted lo alcanza a ver ahí, pero dice, es necesario atender la palabra. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, atender la palabra de Dios. Usted ya nació de nuevo, atienda la palabra de Dios. Dice en Lucas 10:42. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Mire lo que dice. Solo una cosa es necesaria. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Entonces, conocemos el texto, conocemos la historia. María, Marta y María, ¿verdad? El Señor entra a una casa, ¿verdad? Y aquella Marta, muy respetuosa o muy bonito, ¿verdad? Lo que hizo, empezó a atender las mesas, empezó a atender a los invitados, empezó a ver que todo estuviera bonito, pero María tomó o atendió, dice aquí, la mejor parte o tomó lo necesario, gloria a Dios, que fue sentarse a los pies del maestro a escuchar la palabra, gloria a Dios. Hermano, es necesario atender la palabra de Dios. Es necesario, ahora que tenemos una nueva vida espiritual, atiende la palabra de Dios, porque dice, esa parte a ti no se te será quitada, gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Todo lo que tú agarres y lo infustres y lo pongas allí en ese corazón, en tu corazón, nunca nadie te lo va a quitar. Entonces, la nueva vida espiritual es necesario atender esa palabra. Es necesario, dice, escoger la mejor parte, y es estar a los pies de nuestro Maestro, gloria a Dios, escuchando la palabra. Claro, hoy no tenemos, ¿verdad?, la dicha de sentarnos, ¿verdad?, a los pies de nuestro Señor, pero sí, Él ha dejado a sus pastores, ha dejado, Señor, a sus ministerios para que llevemos esa palabra. Entonces, hermano, nosotros somos transmisores de la palabra de Dios, y es necesario, ¿verdad?, usted como oveja o aún nosotros como pastores, es necesario que a veces nos sentemos a ver a otros pastores o a nuestro apóstol, ¿verdad?, que es importante, porque ahí nosotros nos llenamos. Todo lo que tomemos en la palabra no se nos será quitada, gloria a Dios. Entonces es muy importante. Y mira lo que dice, ¿verdad? Y yo creo que todos, como conocemos la historia, pero Marta le reclamó, ¿verdad?, al Señor, y diciendo, no te da a ti cuidado de que yo mira todo lo que estoy haciendo, y ella cómo está ahí, ¿verdad? Hermano, mire, es muy bonito tener todo en el templo. Es muy bonito, ¿verdad?, que todo esté ordenado en el templo, pero es más hermoso que usted ponga atención a la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando sea el momento de la palabra, hermano, todo distractor, usted sáquelo. ¿Por qué? Porque si entonces usted no va a tomar la mejor parte, ¿verdad? Yo sé que hay privilegios, por ejemplo, cuando una iglesia tiene parqueo, le toca a veces al hermanito estar en el parqueo bien difícil, o cuando toca cuidar niños, pero aún cuando toca servidores, hermano, usted tiene el tiempo de escuchar la palabra. Pero, ¿verdad?, ahí serán hermanos que de repente desatienden la palabra, ¿verdad?, porque están haciendo algo. Pero tal vez están presentes en la Biblia, en la congregación, pero algo los está distrayendo, ¿verdad? O algo, ¿verdad?, y no están poniendo la atención. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, todo en el momento de la palabra, hermano, si no es necesario moverse, mejor no se mueva. Porque todas esas cosas, hermano, déjame decirle que es la mejor parte. Entonces, abracemos esa mejor parte. Es necesario, pero solo una cosa es necesaria, y escoger la mejor parte. Una sola cosa es necesaria, la que escogió María, estar atenta a la palabra. Estemos atentos a la palabra. Mire, hay iglesias en las cuales ya hay tal vez un comedor, ¿verdad? Y no sé si usted ha visto hermanos que de repente ellos quieren que esté en el comedor y todo. No, es necesario tener la palabra. Y después lo demás lo podemos hacer. Entonces, hermano, cuando usted esté en medio de la congregación, por favor, lo principal es cuando está la palabra. Es la mejor parte, atendámosla.
Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Dice acá, en 1 Pedro 2:22, dice aquí, desear como niños recién nacidos, dice aquí, la leche pura de la palabra, que por ella crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermano, qué importante es o qué necesaria es la palabra, porque la palabra es la que nos hace crecer. Así, si la palabra es la que nos hace crecer y es como la leche, ¿verdad? El recién nacido espiritualmente necesita tener la palabra y tener esa necesidad, ese deseo. Hermano, si nosotros hemos perdido el deseo de la palabra, tal vez es que estamos perdiendo o estamos no atendiendo algo que es necesario en tu vida espiritual. Lo necesario, como les dije al principio, es algo sin lo cual no puede vivir. La palabra de Dios es con la cual el hombre espiritual no puede vivir. Y si le falta, no crece. Aquí dice la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces, hermano, cuanto tú tienes de palabra es cuanto tú vas a crecer. Cuanto tú tengas del Señor es cuando tú más vas a tener esa fuerza, porque es el alimento espiritual que alimenta tu alma, que alimenta tu ser. Por eso, hermano, si te ha faltado el deseo de la palabra, pídele al Señor que te devuélvame este sed de palabra, devuélvame este deseo de palabra, que si tal vez no me da tiempo de leerla, que ahora, hermano, tanto medio que hay para escucharla, o escuchar un mensaje, o escuchar la misma palabra leída, ¿verdad? Entonces, esos son medios que nosotros tenemos que buscar. Entonces, es necesario atender la palabra. Gloria a Dios. Mira lo que dice San Mateo. Dice aquí, San Mateo, capítulo 4, versículo 4, dijo, y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra es como el alimento, no solo de pan, dice, vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. De aquí es donde nosotros decimos que la palabra es un alimento, es el pan en el cual tú quisieras, hermano, que ese pan no falte en tu vida, porque si falta, te vas a debilitar. Cuando al hombre le falta el pan, empieza a debilitarse. Cuando al hombre espiritual le falta palabra, empieza a debilitarse. Y por eso es necesario, hermano, ¿verdad? Deseaba, hermano, por eso es necesario de que te están alimentando, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están alimentando a sus ovejas de cualquier otra cosa, de cualquier otro libro, pero no lo están alimentando de la palabra, hermano, espiritual, de aquella leche espiritual no adulterada. Eso, hermanos, eso es lo importante. Que te estén llenando, que te estén nutriendo, que tu corazón se sienta nutrido, que cuando tú salgas, hermano, del templo, tú digas, vengo espiritualmente fuerte. ¿Por qué? Porque te han dado de comer alimento sólido. Entonces, es necesario. Entonces, la vida espiritual es necesaria la palabra. Porque si tú no tienes palabra, no vas a crecer. Y cuando aquellas personas que no crecen, hermano, quedan en deformidad, ¿verdad? Hay una deformación que se llama enanismo, gloria a Dios, en lo espiritual, en lo material, ¿verdad? Porque es malformación, el enanismo. Pero estar así en la vida espiritual también es una deformación espiritual. Entonces, hermano, crezcamos, atendamos la palabra. Es necesario atender la palabra. Así como María se sentó a los pies del maestro, sentémonos, escuchemos, anhelemos la palabra cada día. Gloria a Dios. Mira lo que dice esta otra necesidad. Gloria a Dios. Pasemos a esta otra necesidad. Dice, es necesaria la adoración. Gloria a Dios. Es necesario alabar. Es necesario alabar a nuestro Dios, que la adoración, hermano, esté siempre en nuestro corazón. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Miren lo que dice, es necesario que le adoren. Aleluya. Hermano, la alabanza es importante, gloria a Dios. Por eso, hermano, hay gente que, yo voy tarde, pero empieza la alabanza. Hermano, no después, la alabanza, todo el culto es necesario, gloria a Dios, todo el culto. Porque yo he oído, hermano, que dicen, pero ahorita viene la alabanza, yo puedo llegar tarde.
porque la prédica empieza hasta tal hora. Hermano, no, la alabanza también es necesaria. Aquí dice, Dios es espíritu, y el que le alabe en espíritu es necesario que le alabe en espíritu, ¿verdad? Claro, muchos dirán, es que la alabanza no solo la música, pero sí es parte. Entonces, si tú te estás esquipeando, te estás escapando de alabar al Señor, déjame decirte que también vas a tener una deformación, porque tú es necesario que adores, pero que lo adores en espíritu y en verdad. Y aquí ahí conlleva otra cosa, ¿verdad? Porque tú puedes estar en el culto desde que empieza hasta que termine, pero tu adoración, hermano, no es en verdad, y de repente, hermano, tú estás haciendo nada. Tu testimonio también es parte de adoración. Entonces, es necesario que adores con un testimonio verdadero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahí estás adorando, hermano. Entonces, es necesario dar un buen testimonio, es necesario alabar al Señor, es necesario bendecir al Señor, pero lo importante, la verdad en tu corazón, la verdad en tu vida, la verdad en tu mente, hermano, el Señor lo va a estar viendo, la verdad, Él es verdadero y no hay falsedad en Él, y como Él es verdadero, te mira tu corazón como verdaderamente es. Aleluya. Entonces, es necesaria adoración. Miremos este otro pasaje, dice, este pueblo lo he creado, miren lo que dice, lo he creado para mí, este pueblo proclamará mi alabanza, gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor nos está formando, el Señor te está formando y te está dando a ti, hermano, una nueva vida, y Él te creó, hermano. Tú dice que los que somos espirituales no somos engendrados por voluntad de varón, dice, sino que es voluntad de Dios. Entonces Él te creó, ¿para qué? Para que tú proclames. Ahora tú eres un pueblo de Dios, y tú necesitas proclamar mi alabanza. Proclamar, hermano, es dar voces, ¿verdad? Dar voces de júbilo, alabar al Señor, dice aquí, para que proclamen, para que den voces, para que alcen la voz dándome alabanza. Entonces, qué importante es eso en nuestra vida espiritual, hermano. Nosotros tenemos que aprender. En Isaías 43, 21 dice, yo lo he creado, hermano, el Señor, tú no eres una casualidad, el Señor te hizo para alabanza de su gloria, y cuando tú vienes al Señor y empiezas la nueva vida espiritual, es cuando tú estás en el punto que Dios te tiene, y Dios te creó para que este pueblo, dice, sea de alabanza, proclame mi alabanza. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden alabar? Escribe ahí. Yo sé que tú no estás ahorita en persona y hasta aquí puedo escuchar tu amén allá en tu casa, pero escríbelo ahí. Alaba al Señor. Le voy a poner un reto a los que están ahí. ¿Cuántos quieren mandar alabanzas al Señor en este momento? Mándenos alabanzas al Señor. Dígale algo, no a nosotros, sino que al Señor. Hágaselo por escrito, ¿verdad? A veces no le escribimos nada al Señor. Usted escríbalo ahí y diga alabanza, gloria a Dios, aleluya, no lo que usted se le ponga en su corazón. Entonces, hermano, tenemos que hacerlo, gloria a Dios. Mire esta otra necesidad. Voy a ir un poco más rápido porque, ¿verdad?, el tiempo nos avanza. Mire cómo es el tiempo. Pero dice, la necesidad de congregarse, aleluya. Entonces, la vida espiritual, hay una necesidad que se llama congregación. Mire lo que dice este pasaje. En Lucas 2, 49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario? Mire, este era el Señor Jesucristo hablando. Dice, me era necesario estar en la casa de mi Padre. Gloria a Dios, hermano, es necesario. Si a tu vida espiritual no siente la necesidad de ir a la casa del Padre, hay un problema. ¿Por qué? Porque en nosotros tiene que existir una necesidad, hermano, de ir a la casa de nuestro Padre, ¿verdad? Fíjense que hay otras versiones que dicen, es necesario que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mí se me hace necesidad ir a la casa de mi Padre, o hacer las cosas que el Padre necesita que hagamos.
¿verdad? Y una de las cosas es congregarse. Mire, si el mismo Señor Jesús buscó la casa del Padre, cuánto más nosotros busquemos la casa. Tal vez ahorita, ¿verdad? Hay partes en las cuales no se están congregando, ¿verdad? Así es de que, pero usted se congrega a través de sus teléfonos o a través de su computadora. Usted ya está sentado viendo la palabra del Señor. Entonces eso es congregarse, el nuevo estilo de congregarse. Pero el día que a usted lo dejen, o si usted ya está en un estado, por ejemplo, estado Texas, hay muchas iglesias que ya no estamos congregando. Nosotros como iglesia nos estamos congregando un día, el domingo, ¿verdad? Los otros días estamos haciéndolo así. Pero el Señor, hermano, anhela que todos nosotros busquemos la casa del Padre. Busca el templo, busca la casa del Padre, hermano. Y mire, así como el Señor Jesús nos dio un ejemplo, que Él sintió la necesidad, me es necesario, porque me era necesario estar en la casa de mi Padre. Hermano, ¿a ti se te hace necesidad estar en el templo? Ahora que tú has estado en los lugares en los cuales no han podido ir a la iglesia por meses, ¿ya te hace falta ir a la iglesia? O ya te acomodaste y dices, así es mejor, aleluya. Espero que no, ¿verdad? Porque aunque es hermoso, porque tú estás atendiendo, ¿verdad? Pero es más hermoso cuando tú llegas a la casa y le puedas decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy en tu casa, Padre, aquí estoy para alabarte. Hay un himno muy bonito que dice, aquí estoy, Señor, para alabarte, aquí estoy, Señor, para bendecir. Es como que se está presentando, ¿verdad? Como que el Señor no lo haya visto, pero no dice, aquí estoy en tu casa para darte o para brindarte la alabanza, gloria a Dios. Entonces, la necesidad de congregarse, hermano. El Señor Jesús nos dio ese ejemplo, que es necesario congregarnos, gloria a Dios, ir a la casa del Padre. Mira lo que dice este otro pasaje, ¿verdad? Porque es una bendición, hermanos. Es el Salmo 133, ¿verdad? Lo voy a leer todo, pues pequeñito. Yo sé que usted lo sabe. Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Dice en otra versión, es la vida eterna. Pero allí, ¿a dónde? En la comunión de sus hijos, ¿verdad? No es aquí, ya cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos. Entonces, en la armonía es donde Dios empieza a enviar la bendición. Hermano, Dios te va a bendecir en tu casa. Yo te bendigo en el nombre del Señor, ahí donde estás. Pero hay una bendición especial, una bendición diferente cuando tú estás al lado de tus hermanos. ¿Verdad? Hoy estamos a 6 pies, ¿verdad? Le dices, hermano, Dios te bendiga, y tomando el distanciamiento social, pero estás en comunión íntima. Y hermano, allí envía al Señor bendición y vida eterna, porque Él sabe tu corazón. Aunque estemos separados 6 pies de distancia, nuestro corazón está en un solo sentir, está en una sola unidad, está en un mismo deseo de alabar al Padre. Entonces ahí es donde el Señor envía la bendición y la vida eterna, porque donde hay desunión, el Señor no puede actuar. Mira qué importante es esto como congregación. Cuando nos congreguemos, hermano, estemos en unidad. Cuando nos congreguemos, tratemos, hermano, de ser como un solo hombre. Cuando nos congreguemos, tratemos, hermano, de estar como un solo hombre, porque ahí envía la bendición y la vida eterna a nuestro Señor. Entonces es muy importante, así es de que si tú por un X razón no te has podido congregar, pero en tu congregación ya están haciendo cultos presenciales, hermano, no pierdas más el tiempo. Y si todavía no, siéntate, congrégate. Hermano, yo sé que es bien difícil estar en casa y ponerle atención, pero si tú te alistas como que vas al culto y te sientas ahí y tomas el tiempo, entonces el Señor te lo va a recompensar, porque entonces tú te estás congregando, hermano, virtualmente, pero te estás congregando. Porque, hermano, se ha dado el punto en el cual tal vez tú estás haciendo algo y pones ahí al hermano y de repente ya no estás poniendo atención, ya no te estás congregando.
Sí, hermano, yo lo tengo en la tele, pero tú estás allá lavando los trastes y no sabes ni qué, el ruido de los platos no te dejan escuchar, no te estás congregando. Aleluya. Entonces, aprendamos eso, hermano, aprendamos, es la nueva modalidad de congregarse, hay que aprenderlo también y hacerlo con una disciplina para el Señor y no para los hombres. Gloria a Dios. Entonces, hermano, que se nos haga una necesidad, así como el Señor dijo, a mí se me era necesario ir a la casa de mi padre, que a ti se te haga necesario ir a la casa de tu padre, ir a la casa del Señor. Decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. ¿Usted se alegra cuando lo invitan a la iglesia? Bueno, hermano, ya usted como nueva vida espiritual que tiene, usted nadie lo tiene que invitar, más bien usted debe invitar. Pero si es necesario que alguien lo esté invitando, algo es lo que está pasando. O pues usted diga, no, pues está mejor la forma que estamos haciendo. No, es importante la congregación. El día que el Señor lo deje para los países donde todavía no están congregándose, el día que abra la iglesia, sea usted uno de los primeros. Si va a ser un poco limitado, pues sea el primero. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y los que estamos, que ya podemos ¿verdad? Congregarnos presencial, no faltemos. Ya faltamos mucho, como 2 meses, 3 meses. Ahora sirvamos al Señor en su casa, anhelemos estar cerca de Él. Gloria a Dios. Voy a seguir continuando, ya voy terminando, hermanos. Mire lo que dice aquí. La necesidad de evangelizar. Gloria a Dios. Esa es otra necesidad. Dice aquí, el mundo, cuando nosotros ya tenemos una vida espiritual, también se nos es necesario esto. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Dice, porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad. Me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Gloria a Dios. Hermano, así como a Pablo, él sentía la necesidad de evangelizar o de llevar el evangelio, de anunciar el evangelio. Hermano, que a nosotros se nos haga una necesidad. Entonces, la necesidad espiritual de llevar el evangelio. Porque aún Pablo decía, ay de mí si yo no lo hago. Hermano, ay de nosotros si no lo estamos haciendo. Hermano, que exista en nosotros el deseo, hermano, de llevar el evangelio a otras personas. Hermano, si tú ya naciste espiritualmente, ahora es una obligación tuya que también así mismo lleves el evangelio de Dios, el evangelio de paz para otras personas que están siendo necesitadas de ese evangelio. Hermano, Pablo le sentía una necesidad, hermano, que se haga una necesidad en nosotros. Mire, hay personas que tienen ese don de evangelismo, que ellos donde quiera que vayan caen un tratado, donde quiera que van es su conversación es Cristo. Que así sea nosotros, hermano, que donde quiera que vamos, la congregación, la conversación nuestra, Cristo Jesús. Aleluya, Cristo Jesús. Y así alcanzaremos, hermano, a más personas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que se juntan a hablar y hablan de fútbol y pueden estar hablando de ese tema y va de equipo tras equipo, pero empiezas a hablar del Señor, ya no tienes que decir, ahí puede ser un problema, hermano. Entonces empecemos, que se haga una necesidad en nosotros mostrar a Cristo Jesús, que cada conversación, hermano, a cualquier persona que tú llevas es, ¿conoces a Cristo Jesús? Ah, pues si no lo conoces, yo te lo voy a enseñar. Si yo, y hermano, con una naturalidad en nuestra vida, que se nos haga necesario esto, es importante, gloria a Dios, que haya una necesidad, ¿verdad?, de llevar el evangelio, porque así tú estarás haciendo tesoros en los cielos. Gloria a Dios. Mire este verso rápidamente, lo vamos a ver aquí. Dice Filipenses 4:1. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes me son, mire lo que decía Pablo, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Hermano, ¿tú quieres coronas en los cielos? Llevemos la palabra. ¿Tú quieres una corona en los cielos? Lleva esa palabra del Señor. Háblale a tus amistades de Cristo Jesús. Que se te haga como una necesidad el hablarles del Señor. Hermano, es necesario llevar ese evangelio. Decía Pablo, a mí se me impuso necesidad de llevar el evangelio. Hermano, que también nosotros digamos, es necesario
que nosotros llevemos ese evangelio, para que un día yo pueda decir, ustedes son mi alegría, ustedes son mi corona, de Dios. Entonces, hermano, hay una corona de alegría, una corona de gozo. Dice aquí, hay una versión que dice, ustedes son mi corona de gozo, dice, en vez de alegría, ustedes son mi corona de gozo. Entonces, hermano, hay esa corona, gánesela a usted. ¿Cómo se la va a ganar? Si se le hace una necesidad el llevar el evangelio a otra persona. Aleluya. Voy a terminar con esto, hermanos, es importante. Dice aquí, es necesario menguar. Aleluya. Es necesario menguar. Dice 1 Juan 3:30, San Juan, perdón, Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, ¿quién es Él? Cristo, pero que yo mengue. Aleluya. Hermano, hay una necesidad que el yo empiece a morir. Hay una necesidad que mi vida empiece a ser como un segundo plano y que Cristo empiece a crecer en mi vida y que Él sea el número uno, aún pasando mi propia vida. Bueno, dice, es necesario, decía Juan, que yo mengue, pero que Él crezca. Hermano, es necesario que Cristo crezca en tu vida. Ya tienes una nueva vida espiritual. Ahora es necesario que empieces a morir y que Cristo empiece a vivir. Es necesario que tú empieces a crecer en una estatura de Cristo Jesús. Y mientras tú más crezcas en el Señor, el tuyo o tú mismo empieza a morir, empieza a bajar. Cristo a crecer y tú a morir. Aleluya. Eso es importante. Cuando comprendamos esto, que es necesario menguar, se nos va a olvidar el yo puedo, el yo soy mejor, el esto lo hago porque yo practico mucho. Claro, hay cosas que es por práctica, pero toda la honra y toda la gloria que siempre se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que Él crezca en tu vida. Es necesario que tú empieces a morir. Gloria a Dios. Y qué contradictorio, ¿verdad? Porque les hablaba de nacer de nuevo en una vida espiritual y ahora termino diciéndoles, pero es necesario que muera, pero que muera lo terrenal en tu vida. Porque cuando Cristo nazca en tu vida y empiece a crecer y tú a menguar, vas a empezar a pensar como piensa Cristo y vas a empezar a vivir la verdadera vida espiritual y vas a empezar a vivir la nueva abundancia en el Señor, abundante amor, abundante compasión, abundante bendición, abundante comunión con el Señor, porque has aprendido a morir. Aleluya. Es importante, ¿verdad? Todas estas cosas son necesarias y son importantes, gloria a Dios, para nosotros, ¿verdad? Y el alabar es tan importante. Le voy a pedir, hermanos, tal vez ya tenía su Biblia abierta, ciérrala, y que me acompañe. Mire, vamos, escuchemos esa alabanza que pusimos al principio. Me gustaría que la escucháramos, que meditáramos un poco. Dice, simplemente alaba, ¿verdad? Y dijimos que hay una necesidad espiritual que se llama alabanza, hay una necesidad espiritual que se llama adoración, ¿verdad? Entonces esas cosas son las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta primero, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo sé que tal vez están escuchando en estos momentos. Aleluya. Oh sí, Señor. Damos gracias, Señor. Damos gracias porque tú eres Rey. Aleluya. Oh sí, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Bueno, tenemos un problemita con la alabanza, pero gloria a Dios. Yo sé que ustedes se saben de esa alabanza. Yo sé que ustedes saben de esa alabanza que dice alaba, Señor. Gloria a Dios. Queremos alabarte, Señor. Sí, Señor.
damos gracias porque tú nos enseñaste todo aquello que es necesario en nuestras vidas. Padre, en este momento, si hay algún hermano, alguna hermana ahí en su hogar que está pasando necesidad, Padre, o que esas necesidades que hablamos ahora, a ella le hacen falta, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que pongas necesidad en cada una, Señor, que tenga necesidad de una nueva vida, que tenga necesidad de alabarte de mí, que tenga necesidad de congregarse, que tenga necesidad de llevar tu palabra, que tenga necesidad de menguar y que tú crezcas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares. Yo te pido en el nombre de Jesús de que tú seas el que suplas, Padre, que pongas una alabanza a pesar de las circunstancias que estén pasando, que tú una necesidad, hay una necesidad, y la necesidad es que tú encuentres adoradores en espíritu y en verdad, y yo sé que tú los encontrarás en esta casa, Padre, que tu casa se haga una casa verdadera, que haya vida nueva, que haya necesidades espirituales, que sean atentos a la palabra, Señor, que nunca falte palabra en su corazón, que siempre haya alabanza, que siempre haya congregación, que nunca calle su boca de bendecir y de anunciar el evangelio, pero que ellos empiecen a morir. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por las cosas que estás haciendo, gracias por las cosas que harás, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos acompañaron, y así a cada uno de los amigos que también se conectaron, Padre, a otros ministerios, oh Dios mío, a otras iglesias del Ministerio Benecer que tienen su servicio, Señor, en esta hora. Bendice a cada congregación, a cada pastor, a cada apóstol, profeta, Señor, a cada maestro, Padre, que se ha preparado para esa enseñanza este día. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y gracias porque estuviste con nosotros y estarás con ellos de la misma manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de edificación estas palabras que el Señor puso, ¿verdad?, en mi boca. Y espero que, a donde quiera que esté, o sea la situación que esté pasando, que la alabanza esté siempre de continuo en su boca. Que el Señor bendiga a todos, y nos vemos a la casa. Nos vemos a los de casa, nos vemos el domingo. Gloria a Dios. Aleluya. Eres grande, Señor.